Vámonos al 15 de Juan. No olvide que estamos estudiando los temas del Espíritu Santo. Capítulo número 15. Vamos a tomar este capítulo como base, estos versículos del 15, donde solo vamos a leer el verso 26. Dice: pero cuando venga el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vamos a hacernos gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Bueno, todos estamos familiarizados con estos temas que últimamente hemos estado enseñando en lo que es los temas del Espíritu Santo. La idea siempre de insistir, de ir tratando la manera de que nosotros podamos familiarizarnos con esta divina persona, es con la idea de que cuando vayamos logrando ir asimilando lo que en sí es la persona del Espíritu Santo, vamos a ser creyentes de poder. Vamos a ser creyentes diferentes a los que, como decía el jueves pasado, piensan del Espíritu Santo en los aspectos generales. Una frase, una mención: a mí me ayuda el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, menciones, palabras. Pero cuando nosotros comprendemos en sí al Espíritu Santo o llegamos a conocerlo a través de la palabra, va a ser otra cosa. Eso es totalmente diferente, y esto se le podría ejemplificar con el matrimonio. Por ejemplo, lo que es el matrimonio, cuando los muchachos están de novios, tratan la manera de cubrir, de alterar, pero cuando ya son esposos, ahí pues se conocen de una manera muy amplia. Y eso pues es beneficioso, porque el uno conoce cuáles son las virtudes del otro y sucesivamente, y de esa manera se camina mejor, porque ya hay un conocimiento, ya no tanto en el campo así superficial. Eso es lo que estamos tratando con los estudios que estamos dando del Espíritu Santo. Hemos hablado de mucho de esto. En el estudio pasado, en el jueves pasado, se recordarán que en la continuidad de todos esos temas, hablamos de quién es la persona del Espíritu Santo. Y al hablar de quién es la persona del Espíritu Santo, ese fue el tema. Hoy vamos a hablar de la personalidad del Espíritu Santo. El penúltimo de quién es el Espíritu Santo. Y obviamente pues estuvimos hablando de quién era el Espíritu Santo. Por ejemplo, estuvimos diciendo que algunas ideas es que el Espíritu Santo es una fuerza que proviene de Dios, decíamos. Y eso es una
una manera de hablar del Espíritu Santo de una manera sin base y sobre todo desconociendo quién es el Espíritu Santo cuando hablamos de que es una fuerza que proviene de Dios o del Padre. Pero el Espíritu Santo, hermanos, es una de las personas que componen la Trinidad de Dios. Esto no se le vaya, grábelo, porque de esto depende, como dije, la estabilidad de un creyente. Por ejemplo, usted va a ir a algún lugar y donde ve unos relajos y donde ve que todo se lo asigna al Espíritu Santo, pero como usted ya va enseñado, usted ya tiene los pormenores, usted ya tiene los conceptos, usted ya tiene las directrices, quién es el Espíritu Santo. En este caso decíamos, para medio tocar algunos aspectos de los que ya hablamos, el Espíritu Santo es una de las terceras personas de Dios. Las tres personas que los judíos no comprendían cuál era su pluralidad, su pluralidad. Es decir, acuérdense que los judíos leían y leen la Biblia. Es un hecho que eso lo siguen manejando ellos, sobre todo los que no son creyentes. Cuando se habla de la pluralidad de Dios, cuando allá en el Génesis dice, hagamos al hombre, 1:26 del Génesis, hagamos, allá hay plurales. Cuando se habla de ellos lo leen o lo leían, ellos tampoco entendían cuál era la pluralidad de Dios, es decir, cuántas personas eran. En el Génesis 11:17 habla también de descendamos, cuando en este caso está hablando de la Torre de Babel. Descendamos, ahí siempre se ve lo plural. Descendamos. Y también en Isaías capítulo número 6, verso 7, estos detalles se los vuelvo a repetir para que nos vayamos conformando, que nos vayamos solidificando en la idea y quién es esa pluralidad del Espíritu Santo. Ahí en ese versículo, en ese capítulo que le mencioné de Isaías, habla cuando luego que Isaías fue intervenido por la gloria de Dios, Isaías dijo, bueno, delante de Dios estoy, soy hombre muerto. Pero luego de que tuvo su proceso, dijo Dios, ¿a quién enviaré? Y luego al finalizar ese versículo número 17 dice, o 7 dice, ¿y quién irá por nosotros? Ahí vemos una vez más la pluralidad de Dios. Por supuesto, decíamos que esta pluralidad de Dios ya en el Nuevo Testamento ya se aclara. Por ejemplo, en Juan 14, 16 al 17, está hablando el Señor con respecto a esto del Señor y sobre todo del Espíritu Santo. En el verso 16 vemos ahí que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el que no conoce el mundo. Dice ahí ya el Señor expresó una palabra a los discípulos para que estos pudieran ya ir como viendo o aclarándosele ya lo que es la pluralidad de Dios. En el capítulo número 3 del Evangelio de Juan, verso 16 al 17, dice que cuando Juan estaba bautizando al Señor, vino, dice,
el Espíritu Santo como a manera de paloma sobre la persona de Jesús, y luego se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado. Ahí estamos hablando de Jesús, de la figura de paloma, el símbolo de paloma que bajó sobre la persona del Señor. Y claro que la voz, pues ahí estamos hablando de tres intervenciones: el Señor, el Espíritu Santo y la voz que aparece arriba. En el caso de lo que sería, hermanos, en este detalle también vamos a ver en Mateo capítulo número 28, verso 19, donde habla. Usted puede ir chequeando y después usted lo une, estos estudios, y lo repasa, porque esto es vida para el creyente. Ahí habla de qué manera el Señor, o sea, Jesús, encomendó a los apóstoles que fueran a la gran comisión y que bautizaran a los conversos. Dice ahí: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí estamos viendo prácticamente, de alguna manera, las tres personas que poseen la pluralidad. En la Biblia no vamos a encontrar la palabra Trinidad, no la vamos a encontrar. Y ese es uno de los argumentos que muchas líneas pues toman para desvirtuar la Trinidad de Dios. Aun cuando la Trinidad de Dios, hermanos, no vamos a encontrar lo que es la palabra Trinidad, pero de acuerdo a lo que le estoy diciendo y que está en los versículos que hemos mencionado, ahí vemos reflejado las tres personas, ¿verdad? En este caso, la pluralidad de Dios es un solo Dios, con una sola sustancia y con diferentes funciones con respecto a la salvación. Usted puede ver cómo vino o cómo se gestó lo que es la salvación del mundo, de los hombres, en esa eternidad. Hubo sin duda una reunión donde se discutió y se llegó a decidir por la salvación, por el hecho de que si Dios no interviene para salvar al hombre de la desgracia en la que cayó y que todavía estamos, ¿verdad? Porque fue una desgracia en la que se cayó cuando se desobedeció. Dice que en ese momento el hombre se murió de dos maneras: murió espiritualmente y murió físicamente. A eso no le podemos llamar sino la desgracia humana que vino. Y como dice también Pablo a los romanos, que la paga del pecado es muerte. Entonces quiere decir que todos los pecadores estaban destituidos de la gloria de Dios y que no había forma ni manera cómo se podían librar de la condenación eterna, porque la paga de la desobediencia es la muerte. Es decir, muerte significa, en el idioma nuestro, es separación de Dios. Se separó el hombre. Por ejemplo, cuando se muere la persona, queda el cuerpo, se separó lo inmaterial, eso es muerte. En ese caso, era la única manera que viniera Cristo. Estoy diciendo esto para que podamos ver las que diríamos las funcionalidades o las asignaciones más bien de cada una de las tres personas. Las funciones: allá decidieron mandar a Cristo, y esto es importante
entenderlo y valorarlo. Y fue Cristo el que vino a inmolarse por los pecados. Y yo siempre he recalcado el carácter del pecado, es terrible. No hay otra medicina, no encontró Dios otra forma, otra fórmula, sino la sangre de su Hijo. Esto nos puede dar a entender lo terrible que es el pecado. Ahora, luego, ¿quién decide? Lo decidió el Padre. Ahora, ¿cuál es la otra funcionalidad de la otra persona, que es del Espíritu Santo? Aquí lo leíamos: les enviaré al Espíritu Santo, el Consolador. Ahí vemos que en el campo de lo que es la salvación, cada una de las tres personas que componen un solo Dios, que tienen una sola esencia, un solo propósito y diferentes funcionalidades dentro del campo de la salvación, ahí nosotros vemos prácticamente, hermanos, a Dios, por supuesto, al Dios uno. No estaríamos pensando nosotros en un triteísmo, como decíamos, como que nosotros creemos en tres dioses. Y de eso nos señalan los que solo creen que solo es Dios y no hay pluralidad de personas. Ahí nos señalan y nos dicen los triteístas, dicen. Si usted no había oído, pues tal vez oye por ahí los triteístas, y nos tildan que somos personas que tenemos una teología equivocada. Pero esto es lo importante de estudiar la Biblia, porque media vez nosotros vayamos estudiando la Biblia, vamos, si es necesario en algún momento, diríamos, rebatir, entrar en una, no en un pleito, sino con argumentos de la palabra. Usted no va a ser una persona que bueno, luego va a creer lo que el otro dice, porque ese es el problema de la iglesia, que no es doctrinada. Luego oye por allá otra barbaridad y dice, esto es la verdad. Y peor si ve algunas señales externas como milagros, dice, esta es la verdad, lo que diga este hombre, eso es. Y eso es un gran error, porque nunca nosotros podemos darle el aval de la verdad a nadie, ni aquí en esta iglesia. Usted no le puede dar el aval a lo que se predique acá si no va respaldado por la palabra. Si en la palabra no encuentra usted lo que, por ejemplo, aquí estamos enseñando, aquí yo no estoy torciendo versículos, yo aquí estoy leyendo versículos y esa es la palabra. Y basado en esa base del texto, entonces ya uno va sacando sus conclusiones y dice, entonces nosotros somos triteístas o monoteístas, que lo que significa es creer en un solo Dios. Claro que la Trinidad de Dios, hermanos, no altera lo que es el que Dios sea un solo Dios. Eso fue lo que le dijo el Señor a los israelitas en el capítulo número 4, verso 6 de Deuteronomio. Israel, tu Dios uno es. Es decir, ahí estamos, monoteísmo, uno. Dios es uno. En ese caso, no es que nosotros estemos creyendo en un triteísmo, como decíamos, sino estamos creyendo en un solo Dios, ¿verdad? Estamos creyendo en el Dios que es uno, con diferentes características, con una sola esencia y un solo propósito.
Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ahora, cuando allá le dicen usted es triteísta, usted cree en tres dioses, no difiere de los paganos que tienen varios dioses porque son, ¿cómo se llaman? Politeístas. Usted es igual. Ahora, si usted no está en estos estudios, usted se va a confundir. Usted va a decir la verdad, ¿y a quién le creo? A quien tenemos que creerles es a la Biblia. Claro que estas personas van a tomar argumentos de forzar y hacer ver que esta doctrina o esta teología de la Trinidad no es cierto, porque en estos otros versículos dice lo contrario de eso, dicen ellos. Pero cuando uno va, hermanos, dándole importancia, porque siempre este asunto viene y debe de ser que nunca nosotros nos conformemos con lo que nos enseñan en la iglesia, en el sentido de que este estudio, los muchos que se han estado dando, bueno, usted ya lo creyó así y cree que eso es así porque lo dijo el pastor y porque el pastor dicen que es algo bueno y que no es muy pícaro y que no es muy mentiroso. Entonces yo le creo. No, usted váyase a la Biblia. Usted, luego de que pasan estos estudios, usted vaya a informarse. Usted vaya a hacer sus propias conclusiones. Usted vaya porque esa es la iglesia. En la iglesia deben de haber personas, hermanos, personas exigentes con los que nos predican y exigentes con nosotros mismos. Porque si solo tomamos lo que usted está escuchando acá, no difiere del catolicismo. Porque lo que diga el sacerdote, eso es la verdad. Entonces usted no, si ese hombre es santo, si ese hombre es filósofo, si ese hombre es teólogo, si ese hombre... No, aquí si nos vamos por esas vías, vamos a perder. Y sabe, lo grave de una situación de estas, hermanos, es que aquí no se pierde, aquí no está en juego que se pierda una casa. Aquí no se está en juego que se pierda la salud. Aquí no está en juego que se pierda la familia. Aquí hay algo más en juego. Es decir, porque cuando a uno lo tuercen, como fue el caso de los Gálatas, que llegaron los falsos y los torcieron. Aquí está en juego la vida eterna. Y por eso es que uno debe de ser escudriñador de la palabra. Por eso es que no puede volver al mismo modelo antiguo que entrábamos nosotros a la parroquia y ahí salíamos, nos persinábamos y ya nos íbamos porque eso era lo que nos habían dicho y sucesivamente. Y unas cosas tan absurdas que como nadie quiere leer, como nadie quiere indagar, por eso es que dice Juan, escudriñad las escrituras, escudriñad. Este asunto es como sacar, como un mineral, hay que sacar, se saca oro, se sigue sacando mejor oro, se sigue escarbando para seguir. Esto es de escarbar. Dice, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que hallaréis la vida eterna. Entonces, el creyente no es solo que ande la Biblia. Usted no sé cómo usa usted su Biblia, solo para venir a la iglesia. Usted no es una persona, o nosotros no somos una persona que vamos a volver a estudiar, a repasar lo que nos han enseñado en la iglesia para ver si eso tiene base en la palabra, si no están forzando los versículos. Es interesante que eso es lo que nosotros vemos con los de Berea.
Los de Berea, cuando llega Pablo y les presenta la doctrina del Cristo resucitado, y por supuesto los de Berea eran gran parte judíos, los cuales no creían en que Cristo fuera el Mesías. El Mesías lo que significa es el ungido. Ellos no podían hacer, por eso mataron a Cristo, porque ellos no están creyendo en que Cristo es el Hijo de Dios, porque al decir Cristo que era el Hijo de Dios, se estaba haciendo Dios mismo. Y no hay otro Dios para ellos. Así ellos toman tan real Deuteronomio 4:6. Ellos por eso lo mataron. Pero cuando Pablo llega a esta región de Berea, está predicando que Cristo, el que había muerto ya hacía, pongamos, unos 20 años atrás, o más, sí, unos 20 años, que ese que habían matado era el ungido, el que había ofrecido Dios, que vendría a esta tierra a salvar a su pueblo. Entonces los de Berea le dijeron: espérate, Pablo, no te decimos ni sí ni no, pero vamos a ir a escudriñar las escrituras. Y se fueron, ese es el que le interesa esto. Eso es lo que hace el creyente. Por eso es que dice allá el profeta: mi pueblo perece. ¿Por qué dice? Por falta de conocimiento. Entonces, no nos conformemos, hermanos, porque estos temas o estos estudios que damos la semana son de gran importancia para la estabilidad de la vida espiritual. Es decir, aquí no le estamos predicando que Cristo salva, es decir, es un tema evangelístico. Aquí estamos aprendiendo las escrituras, aquí estamos aprendiendo la palabra. Y en este caso, entonces debemos de ser ese tipo de personas, ¿verdad? Ahora debemos de saber que el Espíritu Santo, entonces, como tema, decíamos la vez pasada, es Dios. Es Dios, y dimos por la autoridad, porque cuando dice el Señor, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí está dando la misma autoridad del que tiene el Padre y que tiene el Hijo, se la está dando al Espíritu Santo. En este caso, hermanos, tienen los mismos atributos. Y cuando yo decía que luego que nosotros comprendemos que el Espíritu Santo no es una fuerza, que el Espíritu Santo no es por ahí un ángel o un poder sobrenatural, que del cual Dios echa mano para que se hagan las cosas. Este asunto de la salvación es tan delicado que aquí no puede meter nadie mano, porque va a arruinar lo que es la salvación. Este asunto es tan de cuidado para que, ¿cómo acaso no podía Dios mandar a un ángel para que fuera el que muriera por los pecadores? ¿Acaso ustedes creen que no tiene poder Dios para haberlo hecho? Pero no había, Dios no encontró en su universo cómo hubiese un remedio para el asunto del pecado. Ay, ay, ay. Pero a la vez, hermanos, si hubiese habido otra persona de esas glorias espirituales, hubiese mandado también a un querubín para que ayudara a la iglesia a desempeñarse en su recorrido aquí en la tierra. No, tuvo que ser la otra persona. ¿Por qué tuvo que ser la otra persona? En este caso, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Ahí vemos lo delicado que es esto. Eso sería como que Dios
bueno, a mí me pasó una vez, le cuento esta anécdota, y hay un hermano de aquí que íbamos para el bautismo, me dijo, yo le manejo, hermano, me dijo, por nada nos vamos a quedar en las profundidades del agua, aquel hombre, no. Mire, hermano, ese hombre me metió a un lío realmente. Así viene siendo, si Dios pone a alguien, si hubiera puesto a alguien que no fuera una de las personas de Él mismo, no pudiéramos el poder complementar lo que es la salvación, aunque la salvación la rubricó el Señor en la cruz del Calvario cuando dice que clavó todos nuestros pecados, ¿verdad? Pero sin la ayuda del Espíritu Santo, imposible que nosotros podamos estar en pie una semana, un día. ¿Por qué? Porque aun cuando, hermanos, la ley, el ministerio de la ley mataba por una sola falta, eso no quiere decir que el ministerio de la gracia sea menos que eso. Al contrario, el ministerio de la gracia o el ministerio del amor, ¿verdad? Que se denomina así, es más estricto todavía. Porque que dice, bueno, en el pasado, en la ley, diríamos en el ministerio de muerte. ¿Por qué se le dice de muerte? En la guía los hemos estudiado, y eso, por eso insisto yo que estudiemos la guía, porque eso nos va a ir enseñando, nos va a ir, hermanos, familiarizando con los temas. ¿Por qué se le llama el ministerio de muerte? El ministerio de muerte es porque una falta era muerte, a tal grado que allá en el antiguo pacto, en ese antiguo pacto, sí, el que decíamos, el que estaba en adulterio no era mucha la dificultad. Claro, la ley lo mataba, pero cuando vino Cristo dijo, no necesariamente es llevar a concluir el acto inmoral de la sexualidad en los aspectos fuera del matrimonio. Dijo el Señor, con solo pensar, ya no es con solo concretizar, como lo hacía el ministerio de la muerte. O sea, no podemos nosotros, hoy estamos como Pablo dice, pecaremos, porque ese era un concepto que tenían los romanos, que la gracia les permitía seguir pecando. Pero Pablo dice, pecaremos para que la gracia abunde. En ninguna manera. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pecaremos para que la gracia abunde. No, claro que no se debe de pecar. Pero entonces, hermano, explíqueme cómo es, si la ley de la gracia es todavía más terrible, y eso tenemos que saberlo nosotros. En aquella era ojo por ojo. Y sucesivamente vemos ahora que la versión se cambia. Y se cambia para ser más estricto. ¿Pero por qué le estoy diciendo esto? Le estoy diciendo esto por el hecho de que si no fuera la intervención de el mismo Señor y del Espíritu Santo, salimos, hermanos, derrotados en un 2-1, rapidito. Porque ¿qué es lo que sucede cuando venimos nosotros? Y no es que se vuelva la situación como una actitud empedernida de pecar, porque en el final del día venimos y confesamos los pecados. Ya no, claro que pecamos porque estamos en un cuerpo con una naturaleza caída, y pecamos porque estamos en un mundo adverso. Pero ahí ve usted la intervención, porque si nos suelta el Señor, solo nos salva. Allá en la cruz no hay
iglesia, señores. No hay creyente que pueda entrar al cielo. Entonces ahí vemos la intervención del Espíritu Santo. Primero, que venimos nosotros cuando pecamos, es decir, esos pecados, me estoy refiriendo a esos pecados que vienen en la mente, pecados de hecho, de fondo, pecados que no son aquellos pecados terriblemente que practicamos, pero no dejamos hoy por lo menos lo que usted pensó y pensó mal de su hermano, de su vecino, pensó mal de su jefe. El hecho de pensar mal, usted ya pecó, ya está destituido. Pero ahí viene la sangre de Cristo. Ahí viene la intervención de Cristo. Ahí viene cuando dice el diablo, ahí pecó. Pero dice Cristo que es el que está, hermanos, como sumo sacerdote en el lugar santísimo, allá en el cielo. Ahí viene, Él intercede por nosotros. Y le dice el diablo, este pecó, este mintió. ¿Cuántos mentirosos estamos dentro de las iglesias y estaríamos descalificados? Pero ahí está Dios, hermanos, y le dice al Padre, Padre, yo ya pagué por ella, ya pagué por ese mentiroso. Aquí está mi sangre que lo cubre. Entonces, cuando viene el juicio de Dios, del Padre sobre el pecador, Él ve la justicia, Él ve la vestidura de la justicia de su Hijo en la vida del creyente. Si no, estaríamos fritos, hermano. Entonces dice el Padre, no, pero está vestido con la justicia de mi Hijo. No es con la justicia nuestra. Y viene el Padre y manda al Hijo a esto y manda al Espíritu Santo. Entonces, es tan delicado el asunto del pecado que nadie puede meter la mano sino las tres personas que componen Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía. Él intercede por nosotros. Él camina con nosotros, es el paracleto de nosotros. Cuando usted se cae, ¿sabe quién? Usted lo puede visitar, el hermano que le ama, su familia, le va a decir, levántate, hijo, levántate, vuelve a la iglesia. Usted puede venir a la iglesia complaciendo al que lo trajo, hermanos, pero no será el que lo invitó el que hará el cambio en aquel que dio el paso hacia atrás. Será a través lo que está bien, aquel lo invita y lo sienta ahí en una silla de la iglesia y viene la palabra. Damos un amén, iglesia. Y en la palabra está el Espíritu Santo. No es aquel que le dijo y allá levantamos la mano y nos reconciliamos, y solo fue un asunto externo y no interno. Pero es el Espíritu Santo. Cuando estamos caídos, Él es el que nos levanta, Él es el que nos redarguye, Él es el que nos pone cántico nuevo, de nuevo a la vida cristiana. ¿Usted cree que un cristiano caído se puede levantar él solo? No. No se puede levantar solo. Imagínense lo delicado de la salvación o del pecado. Se quedaría tirado. Y aun cuando dije externamente él hiciera los votos de nuevo, no se levantaría, sino hasta que el Espíritu Santo interviene. Por ejemplo, cuando Pedro pecó, negando al Señor 3 veces, ¿qué fue lo que sucedió ahí con Pedro? Lo que sucedió con Pedro fue que cuando él lo niega 3 veces y la mirada del Señor se plasmó en la cara de él y se encontraron las miradas, ahí intervino el Espíritu Santo en Pedro. No, porque Pedro estaba feliz, relajeando allí en el fogón de los impíos, tirándose carcajadas y contando cuentos. Pero cuando el Espíritu entró por los ojos de Pedro, Pedro dejó a los
que estaban ahí, hermanos, enemigos del Señor, y se fue afuera. Y dice la palabra, esa es la evidencia de un reconcilio genuino. Dice que Pedro lloró amargamente. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Pedro lloró amargamente por el pecado que había cometido. Hagamos la comparación de aquellos que pasan a veces aquí, que dicen que aceptaron mascando chicle. A veces el Espíritu Santo los está tocando, pero ellos están, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo le llaman a eso? Están blindados. No, eso no es para mí. Y ahí están, y el Espíritu Santo está tocando, pero tampoco impone. No, dice el otro domingo puede estar soplado. No, dice, cuando arregle, porque eso es lo que me pasaba a mí. Cuando arregle mis cosas como joven, yo voy a arreglar las cosas. ¿Cómo? Si uno no puede arreglar nada, hermano, mame un día. Y el Espíritu Santo trabajando, y el Espíritu Santo obrando, hasta que me quebró un día. Hasta que me conquistó. En este caso, el Espíritu Santo, que Dios, tiene los mismos atributos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es omnisciente, es omnipresente. El Salmo 139, cuando habla de ¿a dónde huiré de tu Espíritu?, está en cualquier lado el Espíritu Santo. O sea que estamos hablando de la Trinidad de Dios, o de una de las personas de la Trinidad de Dios que está con la iglesia, que está, hermanos, que está trabajando, luchando con la iglesia. ¿Y cuántas veces nosotros estamos desanimados y viene el Espíritu Santo y nos anima? ¿Y cuántas veces nosotros, por ejemplo, fíjese que habla cuando, por ejemplo, alguien va y está cometiendo un pecado? Es decir, porque el problema es que no estamos solos, el problema es que estamos diríamos, conectados con la Trinidad de Dios, a tal grado que el Espíritu Santo mora en nosotros. Él mora en nosotros. Y digo esto último porque voy a quedarme solo con la introducción, para que luego el próximo miércoles hablemos de la personalidad del Espíritu Santo, que es el tema. Cuando Él mora en nosotros, fíjese bien, cuando Él mora en nosotros, cuando usted está haciendo algo incorrecto, incluso llega a pecados veniales, a pecados sucios, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo toca. El Espíritu, mire qué trabajo del Señor, hermano. Y hay personas que han estado ya en la práctica del pecado, pero no los deja el Espíritu Santo. La conciencia y el Espíritu Santo está trabajando, está luchando con ellos, no los deja. Y luego, hermanos, se reincorporan y luego siguen adelante. Por eso, pero ¿cómo puede suceder esto? Porque el Espíritu Santo es Dios. Porque el Espíritu Santo tiene, hermanos, los mismos, y muestra que es Dios, es porque tiene los mismos atributos de Dios. Por eso, entonces, cuando nosotros estamos conscientes, es decir, llegamos a la conclusión de que este asunto del Espíritu Santo no es
eso externo que decíamos la vez pasada, eso general que decíamos la vez pasada, eso distorsionado que en algunos lugares se lleva a cabo como asuntos que lo asocian al Espíritu Santo. Es decir, desórdenes de que tengo el Espíritu y que el Espíritu no lo pude soportar, y el Espíritu acá, y todos son desórdenes. No saben que el Espíritu Santo es Dios. No se les ha enseñado, porque eso cuesta, hermano, hallar iglesias que enseñen. Entonces, cuando vemos ese otro lado de personas que todo se lo asocian al Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo solo prácticamente es de frases, de palabras, pero no de una convicción que el Espíritu Santo es Dios, que es una de las 3 personas de la Trinidad. Entonces, cuando nosotros vamos y aprendemos eso, por ejemplo acá lo que estamos tratando de enseñar, entonces usted y yo vamos a ser más cuidadosos, vamos a ser más sensibles, vamos a ser más obedientes, ¿verdad? Vamos a ser más cuidadosos de nuestro andar, porque el Espíritu Santo es Dios. Y si Dios, hermanos, si Dios es el que camina con nosotros, el que anda con nosotros, eso pues nos va a llevar a ir mejorando nuestras conductas y nuestro caminar espiritual. Por ejemplo, si nosotros yo me recuerdo en una ocasión hace tiempo, cuando estaba todavía, y eso sucede. Había una persona conocida mía que era un jefe de policía. Por ahí por el camino lo eché al carro y veníamos. Pero cuando ese hombre yo lo conocía porque era mi vecino. Yo sabía que era malo. Ese no perdía de poner esquela. Yo ya venía con él, mire, bien educadito en la calle, a mi derecha. Y medio me hice así, me dijo, ya sabe usted, me dijo, que manejar a la izquierda es multa. Sí, pero es que este volado es decir, ya anda el freno con uno ahí. Y cuando anda, y en ese caso, cuando yo digo, no ando solo, cuando me voy a meter al motel, no ando solo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No. Entonces de inmediato doy media vuelta porque me van a poner esquela. Porque no ando solo. Pero eso tenemos que llegar a comprenderlo. Las palabrotas que nos van a veces. Hasta miedo algunas palabras de algunos cristianos. No andamos solos, Él oye. Amén. Cuando le está tirando piropos a otra mujer. Entonces, cuando usted ya sabe que el Espíritu Santo es Dios y que anda con nosotros, ¿por qué la gente se cuida del pastor? Mire, porque sabe que ahí está el pastor. Dice, no griten porque ahí está el pastor. Ajá. Mire, bueno, eso era antes, ¿verdad? Que los hipotes se cuidaban del pastor para no andar amontonando las hipotes. Ahora no, ya les vale. Pero eso es que ya se les endureció la conciencia. Pero de alguna manera tienen algún respeto porque está el pastor ahí. Me va a ver el pastor. ¿Y el pastor qué? Pero más que el pastor, con nosotros anda el Espíritu Santo, que es Dios. Que se oiga un poderoso amén. Póngase de pie.